tengan cada uno de ustedes. Espero hayan amanecido bendecidos y en victoria. Y bueno, en esta mañana queremos agradecerle al Señor por el tiempo que nos dio el día de ayer haber estado en la iglesia, haciendo alguna limpieza, tanto en el estacionamiento, los hermanos, las mujeres tuvimos un devocional, estuvimos orando al Señor para que siga preparando el día de la reapertura, de que se abran las puertas de la iglesia. Gracias a cada uno de ustedes que se dieron el tiempo de poder estar ahí. Al hermano González que preparó una exquisita comida para cada uno de nosotros. Y bueno, creo que nos gozamos haber estado el día de ayer en la iglesia. En esta mañana vamos a agradecerle al Señor con una oración y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él obre en esta penúltima clase de la escuela dominical. Vamos a orar, por favor. Gracias, Dios, por tu bendición y por el tiempo que tú nos has dado. Podemos decir una vez más, hasta aquí nos ayudaste, Señor. Agradecidos porque podemos seguir adelante y a pesar, Dios, de todo lo que está pasando con lo del virus, tú nos has cuidado, Dios, y nos has protegido en el hueco de tu mano. Yo ruego una bendición muy en especial para cada uno de los que están escuchando este mensaje, que tú seas con ellos, Señor, que abra su mente, que abra su corazón, que nos des entendimiento, Padre, para poder ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Dios, toma el control de este tiempo y que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Gracias, Jesús, por ser nuestro Salvador. Y en el nombre de Cristo Jesús te damos honra y gloria. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén ahí en su lugar, ahí en su casa? Muy bien, no tengo mi libro a la mano, pero aquí tengo todas mis notas que vamos a estar viendo en esta mañana. Y bueno, pues vamos a ver lo que es la palabra ceder. Hemos estado viendo algunas palabras en la escuela dominical pasada, en los domingos pasados, y creo que Dios nos ha hablado de una manera muy en especial, de diferente manera a cada uno de nosotros. Y en esta mañana creo que no va a ser la excepción. Entonces vamos a dar inicio. Esta palabra es ceder, la que vamos a estar viendo. Dice en nuestro libro, nuestra clase, que ¿qué es ceder? Bueno, yo encontré el significado que quiere decir es dar, ceder algo, dar, transferir o traspasar a alguien una cosa, acción o derecho. Pero también bíblicamente ceder con humildad es poner las necesidades de los demás antes que las suyas y que las mías, ¿sí? Vamos a estar viendo Filipenses capítulo 2. Vaya ahí conmigo, por favor, Filipenses capítulo 2, del versículo 1 al versículo 15. Y vamos a estar viendo, como siempre, comparando las dos versiones que yo he estado mostrándoles, y para ver un poquito más, que el Señor nos dé más entendimiento. Vamos a leer Filipenses 2, versículo del 1 al 5. El título de mi Biblia dice Humillación y exaltación de Cristo. Dice la palabra de Dios así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. Muy bien, las versiones son muy tremendas en las palabras, y la otra versión que dice en la versión del lenguaje actual, fíjese bien lo que dice. Escuche: si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, y si el amor que ustedes tienen los llevan a consolar a otros, y si todos ustedes tienen el mismo sentir
y son compasivos, les pido vivan en armonía y que se amen los unos a los otros. Pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad, lo mismo dice la Reina Valera, y vean a los demás como mejores que a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tenga la misma manera de pensar que tuvo ¿quién? Jesucristo. Me encantó esa porción de la palabra porque dice en el versículo 5, dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Muy bien, vamos a estar viendo cuántas veces podemos encontrar, bueno, mi intención de usar dos versiones no es para que ustedes usen otra versión. A mí me gusta comparar las dos y yo creo que a muchos expositores de la palabra de Dios también hacen lo mismo con otras versiones, pero a mí me gusta esta. Entonces, ¿por qué la tomo? Porque creo que nos deja un panorama más claro y nos abre un poquito más o mucho el entendimiento a cada uno de nosotros. Ahora quiero preguntarles, ¿cuántas veces podemos encontrar la palabra humildad en la palabra de Dios? Por solo ver algunos versículos, y si usted quiere tomar nota, mire, le voy a mencionar algunos versículos donde vemos la humildad del Señor Jesucristo. Vemos en Mateo 11:29, en Mateo 20:28, repito, Mateo 11:29, Mateo 20:28, Lucas 22:27, Juan 13, versículo 5, Juan 6:38, y eso es solo por mencionar algunos, porque podemos seguir buscando algunos otros donde la palabra de Dios nos muestra la humildad del Señor Jesucristo. Tengo una pregunta muy importante para cada uno de ustedes y dice, ¿por qué el conocimiento del Evangelio debe hacernos más humildes? Repito, ¿por qué el conocimiento del Evangelio debe hacernos más humildes? Yo creo que cada quien puso su respuesta si estudió su clase. Mi respuesta fue porque el conocimiento nos lleva más allá de estar cerca del gran ejemplo de Jesús. Espero usted haya meditado en su respuesta y veamos qué es lo que nos tiene Dios en esta clase, en esta mañana. Muy bien, vaya ahí conmigo por favor al versículo 1 de Filipenses 2. Si ya lo tiene, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Pero vamos a ver la palabra consolación. Dice que hay consolación, si hay consolación en Cristo, también consolación se traduce como ánimo y se deriva de la palabra griega que significa ponerse al lado de alguien para ayudar, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo con nosotros? Es lo que hace con usted, es lo que hace con todos. El Señor Jesús nos ayuda, ¿sí? Por eso dice, si hay alguna consolación en Cristo, en esto, está diciendo, si hay alguna consolación en Cristo, y menciona algunas otras, si algún amor, consuelo de amor, si alguna comunión, si algún comunión con el Espíritu, afecto entrañable, si alguna misericordia. Entonces, así como el Señor Jesús nos ha ayudado a nosotros, así nosotros debemos de ayudar a los demás. El versículo 2 dice, completad mi gozo. ¿Sí dice así su Biblia? Dice el versículo 2, completad mi gozo, ¿sí? Que también puede traducirse como hacer mi gozo perfecto, no a la mitad, sino perfecto. Y mire que Pablo cuando estaba en la cárcel, dice la Biblia que él estaba gozoso. Yo creo que todos sabemos y hemos leído esta porción de la Biblia. Y creo que no era un gozo pasajero, sino que como dice nuestra enseñanza,
que tiene su fundamento en el conocimiento del Evangelio y una relación más íntima con Dios. Cuando Pablo estaba en la cárcel, él no estaba triste. Nosotros estando acá afuera, a veces pasamos diferentes aflicciones y nos sentimos tristes. Pero ¿qué es lo que nos enseñó Pablo a través de que él estuvo en la cárcel? Que él estuvo gozosos, y es lo que Pablo quería para la iglesia de Filipos, y es lo que también quiere la palabra de Dios para cada uno de nosotros: completad el gozo, ¿sí? Que también quiere traducirse como hacer el gozo perfecto. Si bien los creyentes enfrentarían la persecución, como dice Filipenses 1, versículo 29 al 30, pero eso no quiere decir que no tuvieran las herramientas para comportarse como es digno del Evangelio, o sea, como la palabra de Dios nos ha enseñado a cada uno de nosotros. Y eso lo pueden leer en Filipenses 1, 27. ¿Están conmigo en esta mañana? Muy bien, en el versículo 1, ¿qué nos enseña? Dice, vamos a leerlo una vez más: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Y Pablo completa en el versículo número 2, completad mi gozo. ¿Qué es lo que nos está aquí enseñando? Bueno, nos enseña que en Cristo, fíjese bien, el cristiano tiene la consolación que proviene de Él. O sea, ¿de quién? De Jesucristo. Que hay una consolación que es posible que por medio del amor de Jesús, que el creyente ha recibido, la capacidad de tener la comunión con Dios por medio del Espíritu que mora en Él. Si no tuviéramos el Espíritu, no pudiéramos tener ese gozo, esa consolación que proviene del Señor Jesús. Pero en este caso, como sí tenemos al Espíritu de Él, entonces es posible poder completar ese gozo, ¿sí? Tener esa consolación para los demás, así como Jesús nos ha ayudado, a cada uno de nosotros. Los filipenses, déjeme decirle que eran parte de la iglesia, y ellos encontraban en la comunidad cristiana, o sea, en la hermandad, el afecto entrañable, o sea, un amor visceral. Y podemos decir aquí que es un amor fraternal, un amor entre amigos, un amor entre un gran amigo, como aquella amistad que tenía Jonatán y David. Y entonces podemos ver el resultado, la misericordia del Señor, la misericordia que nos ha mostrado el Señor día con día. Y creo yo que todas las bendiciones que tenían los filipenses eran más que suficientes para que ellos mismos se comportaran conforme al poder del Espíritu Santo. Entonces yo creo que nosotros también, así como los filipenses, tenemos tantas, pero tantas bendiciones suficientes que podemos compartir con aquellos por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? ¿Me está siguiendo en esta mañana? Muy bien. Y Pablo en el versículo número 2 dice: completad mi gozo, sintiendo ¿qué cosa? El mismo sentir, teniendo ¿qué? El mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, ¿sí? El versículo 2, creo yo que Pablo quería que los de Filipos completaran su gozo. Y aunque éste ya tenía gozo, él quería que aumentaran y ver a la iglesia que verdaderamente estaban completando el gozo conforme al espíritu que Dios les había dado, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nos está pidiendo aquí en este versículo 2? Nos está pidiendo dos cosas: que sintieran el mismo gozo, es decir, tener el mismo amor, y que permanecieran unánimes, o que permaneciéramos en este caso unánimes, porque lo vamos a aplicar a nuestra vida, es decir, en el mismo espíritu, no unos para acá, otros para allá, pensando en que solos podemos hacer las cosas. No, Pablo fue muy específico y muy claro en decir estas palabras: unánimes, sintiendo en lo mismo, el mismo sentir, estar con el mismo pensamiento. Porque mire, si tenemos a Cristo,
tenemos que tener el pensamiento de Cristo, ¿sí? Yo sé que a unos, por ejemplo, al pastor, el que es la cabeza de la iglesia, Dios le da una visión, pero nosotros también tenemos que respaldar la visión siempre y cuando sea para bien, porque sabemos que el Señor se lo ha dado. Entonces, si estamos en el mismo canal, vamos a poder avanzar y vamos a poder completar el gozo que aquí Pablo nos está diciendo que tengamos. Quiero que veamos el versículo número 3, donde Pablo nos está dando 3 mandatos. Fíjese bien, lea ahí conmigo. El primer mandato que Pablo nos muestra dice, nada hagáis, ¿por qué? Por contienda o por vanagloria. ¿Les suena conocido? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. 2. Antes bien con humildad. ¿Sí? No quiero pisar callos, pero la palabra de Dios es clara. Y número 3, estimando cada uno a los demás como que como superiores a él mismo, ¿sí? Ahora, en el 1 que dice nada hagáis por contienda, ¿qué entendemos? Nada hagáis por contienda. Bueno, más bien, ¿qué nos dice Pablo a través de la palabra de Dios? ¿Sí? Contienda es una palabra griega que se traduce como ambición egoísta. Suena un poco feo, pero fíjese bien, escuche. Contienda es una palabra griega que se traduce como ambición egoísta y se refiere a la actitud que produce divisiones, rivalidades. Eso no quiere el Señor, y mucho menos cuando estamos dentro de la iglesia. Es el orgullo que lleva a las personas, fíjese bien, a coaccionar y hacer cosas a su manera. Yo creo que en muchos lugares, en muchas iglesias, dentro de los mismos miembros ha habido este tipo de ambición egoísta, de tener una actitud de división. Por eso muchas iglesias hoy en día se han quedado sin pastor, se han quedado sin miembros, los edificios están solos. Cuando nosotros vamos en camino a la iglesia, vemos iglesias que están solas, que están prácticamente abandonadas, e iglesias grandes, y da tristeza ver que por un problema la iglesia se haya dividido. Por eso esta recomendación que nos hace la palabra de Dios, esta recomendación que Pablo hizo a la iglesia de Filipos, que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Es difícil, pero en Cristo dice la palabra de Dios que somos vencedores y podemos hacer las cosas. Entonces, si aquí vemos que la palabra se traduce como ambición egoísta, póngala en su mente y bájela a su corazón para decir, yo voy a hacer lo contrario a esto, lo que dice el significado de la palabra contienda. Muy bien. Número 2 que dice, antes bien con humildad. Que dice, antes bien con humildad, Pablo y otros escritores del Nuevo Testamento, creo que encaja tan bien esta palabra para aludir a la actitud correcta del siervo cristiano. No solamente está hablando de los pastores o de los líderes o de los diáconos. No, se dice al siervo cristiano. O sea, entiéndase todos. Y todos es todos. ¿Sí entiende la palabra? Todos es todos. No solamente es uno. Está hablando a todos. ¿Sí? Dice, se los voy a volver a decir. Esta palabra, Pablo y algunos otros escritores aluden la actitud correcta del siervo cristiano. Y como les dije, no solamente de una sola persona, sino todos. ¿Sí? Y vaya conmigo por favor ahí a 1 Corintios 15:9. 1 Corintios 15:9. 1 Corintios 15:9 dice, porque yo soy el más pequeño. ¿Sí dice así su Biblia? Aquí está. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, está hablando Pablo, que no soy digno de ser llamado ¿qué? Apóstol. Porque, ¿qué hizo Pablo?
perseguí a la iglesia. Y dice el versículo número 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, no fue el poder de Pablo, fue que la gracia que le dio el Señor para poder hacer el trabajo que como siervo se llaman, apóstol, más bien se llama en el versículo 9, fue la gracia que el Señor le dio. Y la otra versión dice, el menos importante de los apóstoles, y ni siquiera merezco que la gente me llame así, pues le hice mucho daño a la iglesia de Dios. Fíjese lo que dice esta versión, ni siquiera merezco que la gente me llame así. Lo que hacemos no lo merecemos, pero por la gracia, como dice el versículo 10, por la gracia que Dios le dio a Pablo, por la gracia que Dios le ha dado a usted y a mí, estamos donde estamos. ¿Está conmigo en esta mañana? ¿Cuántos dicen amén ahí? Muy bien, vamos a ver otro versículo ahí también en 1 Corintios 15 y 16. 1 Corintios 15, 16, fíjese bien lo que dice. Y somos llamados, sí, bueno, les voy a leer la versión, dice, palabra fiel, 1 Corintios 1, de 15, 16, palabra fiel y digna de ser recibida para todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Está hablando Pablo, dice el versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, por ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y fíjese lo que dice la otra versión. Esto es verdad, y todos deben creerlo. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen. Y yo soy el peor pecador de todos. Pablo se está incluyendo como en primer lugar. Así uno debe de ponerse en primer lugar, siendo que no somos dignos de lo que el Señor nos ha dado. Pero déjeme decir una cosa, pero Dios fue bueno, y yo le puedo añadir, ¿verdad? Para aquí que ustedes lo podamos entender, fue tan bueno que me salvó, ¿sí? Así demostró la gran paciencia que Jesucristo tuvo conmigo. Lo hizo para que otros sigan mi ejemplo y confíen en Cristo para vida eterna, ¿sí? Entonces, ¿para qué lo salvó el Señor Jesús? ¿Por qué fue bueno con el Señor Jesús? Sí, porque quería mostrar su gran paciencia que tuvo con usted y que tuvo conmigo. ¿Para qué? Para que los demás que lo sigan, que lo vean su ejemplo, su gran ejemplo, no su mal ejemplo, pero eso no significa que pueda hacer cosas malas, aunque nadie lo vea, pero porque el Señor sí lo está viendo, y que confíen aparte que Cristo vino para dar vida eterna. Amén. Muy bien, dice el 3, estimando cada uno a los demás como superiores a quién, a él mismo. Y creo, hermanos, que en estas palabras más bien encontramos la definición de la verdadera humildad, ¿sí? Romanos 12:10, lo pueden buscar ahí, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Y la versión actual dice, ámense unos a los otros como hermanos, y dice, y respétense siempre. Respétense siempre. Estoy leyendo Romanos 12:10 por si lo quiere buscar ahí en su casa. Muy bien, vaya ahí también por favor a Efesios 5:21. Efesios 5:21. De hecho, el título dice, someteos los unos a los otros. Dice la palabra de Dios, ustedes que honran a Cristo deben
sujetarse los unos a los otros. Y dice ahí en su Biblia, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Usted le quiere dar honra a Cristo? ¿Usted está honrando al Señor? Bueno, pues debe sujetarse. Debemos de sujetarnos más bien. Efesios 5:21 dice que honren, ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Y vaya conmigo a Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Dice la palabra de Dios. Igualmente ustedes jóvenes, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste ¿a quién? A los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Y dice la otra versión, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Me equivoqué de línea. Del mismo modo, ustedes, está hablando a los jóvenes, deben obedecer la autoridad de los líderes en la iglesia. Fíjense bien lo que dice. La autoridad de los líderes en la iglesia. Todos deben de tratarse con humildad, pues la Biblia dice, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda ¿a quién? A los humildes. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Dios brinda su ayuda a los humildes. Y de hecho, en estos versículos, Dios está hablando a los miembros de la iglesia. Si usted mira el título de su Biblia, dice, apacentad la grey de Dios. Me pongo los lentes porque aquí ya tengo yo un rayadero en mi Biblia y casi no se mira cuando dice apacentad la grey de Dios. Pero está hablando a la iglesia. Entonces, ¿cuál es el consejo? El consejo es para nosotros, para la iglesia, para la grey de Dios. Apacentar la grey de Dios. Y también Pablo no nos está diciendo que somos inferiores. No le está diciendo que usted o que yo somos inferiores, sino lo que nos está enseñando a través de la palabra de Dios es que estimemos a los demás como si fueran superiores. Dios sabe los talentos y dónde puso a cada persona, pero eso no va a hacer que nosotros nos sintamos, yo aquí, como luego dicen, ¿verdad? Nada más mis chicharrones truenan. No, hermanos, tenemos que ser humildes. Si queremos tener el pensamiento de Dios, creo que Jesús no fue humilde. Ya vimos algunos ejemplos en algunos versículos de lo que Jesús nos mostró a través de ser humilde. Como le dije, no importa lo que hagamos en la obra de Dios o donde Dios nos haya puesto o qué talentos tenemos, ¿sí? El ser humilde, déjeme decirle que va más allá de lo que nosotros podemos ser o podemos pensar, ¿sí? El único que nos dejó el gran ejemplo fue Jesús y Él mostró ser humilde hasta la muerte. Vaya conmigo ahí, por último, al versículo número 5 de Filipenses. Regrese conmigo a su Biblia. Versículo 5 dice, haya pues en vosotros, ¿qué cosa? Este sentir que hubo también en ¿quién? Léalo conmigo. Que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Qué nos enseña este pasaje? ¿Qué le mostró el Señor cuando usted estuvo repasando esta clase de la escuela dominical? Bueno, pues yo creo que nos enseña que tengamos el mismo sentir de Jesús, que tengamos humildad de Jesús y que tengamos la obediencia de Jesús. Pero también en este pasaje bíblico, Pablo nos está exhortando y nos está invitando, ¿sí? Esto quiere decir que como creyente debemos debemos dejar dominar por los pensamientos de Jesús, no la del hermano o la de la hermana,
al menos que el hermano esté teniendo los pensamientos de Jesús, pero aún así yo creo que el hermano va a fallar. Por eso la recomendación que nos está haciendo Pablo es que nosotros tengamos el pensamiento de Jesús, ¿sí? Que dominemos los pensamientos de Jesús. ¿Cómo vamos a poder lograr eso? Aquí está la solución, ¿sí? Haga de cuenta que este es un platillo, el platillo fuerte de nuestra comida en el día, y de esto nos tenemos que alimentar día con día, día con día. De esa manera vamos a poder ser llenos del Espíritu Santo, y de esa manera vamos a poder tener el pensamiento que Cristo quiere que tengamos, igual a Él, imitándolo a Él. ¿Quiere seguir el ejemplo de Jesús? Bueno, haga eso. Lea la palabra del Señor y pónganla en práctica. Estamos muy contentos porque los martes, bueno, ahora los jueves cambiamos, estamos en el discipulado con Canales y con Ana, y estamos muy contentos porque creo que ellos han estado aprendiendo, y sorprendente, ¿verdad? Porque a veces cuando una persona está un poquito de avanzada de edad, con respeto lo digo, ¿verdad? El hermano se ha aprendido algunos versículos y nos gozamos cuando él lo está diciendo, y yo creo que ellos están contentos, están aprendiendo de la palabra de Dios. Amén por ellos. Bueno, muy bien, entonces hemos aprendido que Cristo es el mayor ejemplo de humildad, sin egoísmo, ¿sí? Porque ahorita vimos el significado en el griego, ¿verdad? Que es un egoísmo, pero no es lo que quiere Dios, ¿sí? Por eso Dios nos dejó a Cristo como el mayor ejemplo de humildad, pero sin egoísmo, ¿sí? Dándose a Él mismo, cediéndose a Él mismo, como estamos viendo en la palabra, ¿sí? Por amor a usted y por amor a mí y a toda la humanidad. ¿Qué dice Juan 13? Vaya conmigo ahí, ya lo hemos visto. Juan 13, el Evangelio de San Juan, Juan 13, versículos 12 al 17. Juan 13, 12 al 17. Dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Está hablando Jesucristo. Vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también lavaros los pies unos a los otros. Ya vimos este pasaje en otra lección anterior. Porque ejemplo, fíjese bien, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Sí? El siervo no es mayor que su Señor. O sea, Jesús no es mayor que su Señor, ni el que lo envió es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, ¿qué dice? Completa la frase: bienaventurados seréis si las hicieres, ¿sí? Entonces vamos a ser bienaventurados si nosotros hacemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí con estas palabras de Jesucristo. Y mire que Cristo, siendo el Rey del universo, estuvo tan dispuesto a hacerse humano, a morir en nuestro lugar, porque nosotros merecíamos morir. Pero, ¿qué hace usted? ¿O qué hacemos? ¿Nos enfrascamos tanto en nuestros deseos o percepción de importancia, de sentirme importante, ¿sí? Y nos olvidamos, o más bien, ¿por qué no pensamos en las personas que están a nuestro alrededor? ¿Sí? Y mostramos la verdadera humildad, que es aquella la que está dispuesta a ceder por humildad, no por debilidad, ¿sí? Por humildad. No piensen de que, ay, no, hombre, pues es que es muy débil. No. Debilidad y humildad son cosas diferentes, ¿sí? Entonces, mostremos la verdadera humildad, ¿sí? Para ceder nosotros
por aquellos que están a nuestro alrededor, ¿sí? Hermano, oyente, amigo, quien esté escuchando esta enseñanza. Hoy la hermana Delia dijo que la comparte con unos familiares de no sé si del Paso o por ahí de McAllen o en la frontera. Y qué bueno, porque gracias que puede llegar a más personas la palabra de Dios. Entonces, yo me pido yo principalmente cuando estuve leyendo la clase, que nos debemos de saturar del Evangelio para poder entender los pensamientos de Cristo. De esa manera vamos a poder ayudar a los demás en sus necesidades, ¿sí? Si una persona se acerca con usted y dice, oye, quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Si usted no conoce al menos un versículo de la Biblia, al menos San Juan 3:16, usted no va a poder mostrarle a esa persona cómo puede aceptar a Cristo como su Salvador. Entonces, poco mucho que usted pueda retener de la palabra de Dios va a poder ser de grande bendición, porque va a poder ayudar a los demás en sus necesidades. Y le aseguro que será un gran privilegio ser como Jesús. ¿Le gustaría ser como Jesús? ¿Tener los pensamientos de Jesús? A mí sí. Y bueno, en la página 119, viene algunas preguntas y yo lo invito para que usted medite en esas. Si está falto de alguna, pídale al Señor que le ayude para poder lograr hasta donde Él quiere que lleguemos. Vamos a completar el gozo del Señor a través de esta enseñanza que Pablo nos trajo en el libro de Filipenses. Yo deseo que el Señor obre en su vida, que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu bendición. Ayúdanos a ceder, Señor, con aquellos que nos rodean. Ayúdanos a ser de grande bendición. Ayúdanos a ser humildes para bendecir y para ser bendecidos a través de ti y poder ayudar a los demás, Señor. Que el Espíritu Santo pueda dejar en nuestra vida el gran ejemplo de Jesús y que nosotros podamos hacer lo mejor, Señor, para tu obra. Creo que estamos listos para ahora que regresemos a la iglesia para poder buscar a aquellas personas que están faltos de tu amor, Señor. Gracias por este tiempo y te ruego una bendición especial a aquel que está escuchando este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús te damos honra y gloria. Amén y amén. Muy bien, ¿cuántos dicen amén ahí en su casa? ¿Está contento? ¿Está gozoso en el Señor? Pues bueno, yo deseo que tenga usted muy buen domingo, muy buena semana, que el Señor le bendiga ricamente y nos vemos pronto, porque ya se acerca el día en que vamos a regresar con precaución a la iglesia. Les mando un gran abrazo, saludos, hasta luego, chao.